Bueno amigos, acá estamos con las barras de suspensión de una Honda CB500X o también puede ser del CBR500, todo ese modelo de moto. Es una suspensión bastante simple, digamos, sencilla, no tiene muchos componentes complicados y voy a mostrar cómo desarmarla, cómo cambiar el retén, que yo la desarmé por eso, para cambiar el retén que estaba perdiendo, estaba roto, y lavarla y volverla a armar y ponerle aceite nuevo. Bueno, ahí tengo una. Esa que está, ni siquiera la limpié ni nada. Vamos a mostrarle cómo la desarmo. Y esos son todos los componentes que trae. Guardapolvo, el seguro del retén, la arandela que va abajo del retén. Esto la guía de la barra dentro de la botella. La válvula allí. Esto es muy importante, que se fije que esté sanito, que esté prolijito. Que esto es muy importante, la válvula esa. El resorte del rebote. Esta es la guía que agarra ahí y va atornillado con esto. Para que la barra no se desarma, que no se vaya para atrás. Acá tenemos la otra guía de la barra, allí tenemos otra válvula y allá está la botella, ya tenemos todo limpio, pronto para armar. Capaz que lo raro de esta barra es que esta barra, el tapón de ella, si usted lo ven, es ciego, no trae nada, tapón sencillo. Este es un tapón que venden como accesorio para ponerle, que es para darle la precarga al resorte. Por ejemplo, si usted es una persona más pesada o quiere dejar la moto más durita, usted al darle precarga hace que el resorte se comprima un poco más, que quede más apretado al inicio, ¿verdad? Y ya quede la moto un poquito más durita. Ustedes al darle precarga, la precarga que le dan acá, también, si le dan mucha, también le sacan recorrido a la barra, ¿verdad? Porque el resorte se comprime, pero no. Tiene un momento que ya no tiene más recorrido, ¿verdad? Bueno, este es un accesorio lindo que le pueden poner para regular la barra. Algunos, si no consiguen esta pieza, lo que pueden hacer es tubos de estos de distinto largo. Ponerle un suplemento, lo que sea, y complementar a este tubo, ¿no? Que este tubo es el que apoya acá. Y esto, que va acá arriba, es lo que le da la precarga. ¿Tá? Bueno, aceite, voy a usar este aceite. Aceite Eni. Voy a hacer la grabación 10W, que es el que dice el fabricante que hay que ponerle a esta moto. Y es un aceite italiano. Yo lo uso mucho y da muy buenos resultados. Después están los de Motul, ¿no? Motul tienen. Hay tres categorías de aceite de Motul. Está el Esper, está el Factory y está el otro que no me acuerdo ahora. El Heavy. Depende del uso que le den a la moto. El Factory, por supuesto, la misma grabación y todo que el de fábrica. El Esper es para motos más que nada de competición y todo ese estilo. Y el Heavy es para motos off-road y todo eso que se le castiga bastante la suspensión. Eso es lo que usa Motul. Después vamos a hacer un survey ahí, le vamos a cambiar el aceite, el filtro por las dudas, le digo, esta moto lleva HF204, Difo filtro, acá tengo las pastillas. El filtro de aire es bastante particular de esta moto. Ahí está el código, ahí si le ponen pausa y lo quieren saber para tenerlo. Este es el filtro de aire que lleva esta moto. Parece un filtro de las motos más antiguas, de los 80, que venían así y por fuera traían un polifón. Este viene así y adentro trae el... A ver si lo logran enfocar. Ven que viene la malla de papel allí. Este es el filtro de esta moto. Bueno. Vamos a proceder a ese desarme y vamos a no dar más vuelta con eso. Y el aceite que yo uso para esta moto también. Uso este, semisintético Motul 5100, 1550, anda espectacular este. Para el embrague, para la caja, para todo anda muy bien. Y este viene para 5000 kilómetros este aceite. Bueno, vamos a eso. Bueno, para sacar las barras es muy fácil. Primero, yo allí, si se fijan, le puse una tablita en la pata y después le puse un gato de este lado que está apoyando allí en la parte, digamos, firme del escape. Y está apoyadita ahí, o sea, hace muy poca fuerza allí porque a su vez está apoyada en la rueda trasera, ¿verdad? Allá atrás. Y ahí ya la moto les queda en el aire. Para sacar las horquillas, sacan la rueda. Antes de sacar la rueda, saquen la mordaza, ya queda afuera. Sacan el guardabarro, son 6 tornillos, tienen 4 adelante, 2 atrás. Y ahí ya queda las dos barras peladas, limpias. Sin el freno, sin la rueda y sin el guardabarro. Y después para aflojarla, van acá, tienen un tornillo 14 milímetros, un hexágono 14 milímetros, lleva uno solo. Y después arriba lleva este tornillo 12. Con muy fácil acceso, con llave llegan muy fácil, no hay que desarmar nada ni hacer nada. Aflojan acá, aflojan allá abajo, cinchan y ya les queda la barra afuera. Bueno, acá tenemos la barra, como pueden ver, está con una mugre bárbara, así que vamos a limpiarla antes de desarmarla. Y bueno, vamos a agarrar una esponjita,
que no la raye, pero sí que saque toda esta mugre, porque tiene ahí, si vieron, tiene un poquito de óxido. Eso vamos a sacarle esa suciedad y ya aflojamos el tapón allí. Que este tapón, si les queda más práctico o no tienen morsa, aflójenlo puesto en la moto allí. Aprovechen a aflojarlo antes de sacar. Solo lo aflojan, no lo enroscan, lo aflojan y después sí lo trabajan. Pero no lo sacan, porque tenemos que aflojar ese tornillo Allen que vaya adentro. Si sacamos el tapón, nos queda sin, digamos, sin presión del resorte y nos va a girar loco el tornillo y no lo podemos aflojar. ¿Tá? Vamos a limpiar eso. Bueno, acá tengo mi esponjita y un pedazo de papel y vamos a limpiar esto. Vamos a sacar acá los... Yo le uso un poquito de queroseno para no rayarlo. Y a medida que voy sacando, voy limpiando. Ven que sale fácil. Saco los restos de óxido. Algún restito de pintura que tiene acá. Sé que algún retoque que le dieron a la parrilla allí, que se ve que en algún momento se apoyó en el piso. Y ahí la vamos limpiando. Ven que no es cuestión de darle mucho. No hay que rayar la barra bajo ningún concepto, no. Si la rayan, la embarran. Para todo el viaje van a tener que comprar una barra nueva. Vamos a girarla. Y nos queda ese pedacito, ¿no? Ahí está. Como ven, fue muy rápido, muy práctico. Y ya está limpia nuestra barra. Ahí la podemos armar más prolijamente. Bueno. Y ahora voy a limpiar acá con un trapito allí con algún solvente o algo. Ya limpio esto y desarmamos. Bueno, ahí ya tenemos toda la barra limpia. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a aflojar el guardapolvo este que está acá. Esperen que los acomodo para que vean. Para sacar el guardapolvo, agarran, opa, estoy mareado acá, un destornillador con la punta roma, o sea que no tenga filo, que lo rompa ni nada. Ven que está todo, no tiene filo, está todo redondeadito. Bueno, así que vamos a sacar el guardapolvo. Nos apoyamos ahí y hacemos un poquito de palanca y lo sacamos. Con cuidado, un poquito de cada lado, para no lastimarlo. Yo en este caso lo voy a reutilizar este guardapolvo porque no conseguí acá el repuesto, solo conseguí el retén. Y después con un destornillador más chiquito tenemos que sacar el seguro que va acá, que aguanta el retén. Lo pescamos ahí y lo sacamos. Ahí está el seguro, retiramos el seguro. Bueno, ahora vamos a aflojar el tornillo allá abajo. Bueno, en esta parte vamos a sacar ese tornillo y se tiene que preparar un trapito, porque cuando saquemos el tornillo acá y lo tenemos que tapar, y un tarro para tirar el aceite. Este es el aceite de la otra barra que yo saqué. Miren cómo está re podrido. Así que vamos a aflojar ahí. Para aflojar ese Allen precisan un Allen 6 milímetros. Yo creo que voy a sacar con la impacto chiquita esta. Y ahí aflojamos. Y ahí lo aflojamos. Esperen que lo vamos a pescar ahí. Va a sacarlo. A ver si lo puedo agarrar. Opa. Esperen que vamos a agarrar un lado más largo para pescarlo allí. Pasa que si la damos vuelta se nos cae todo el aceite, ¿verdad? Vamos a darle vuelta que caiga para dentro del aceite y lo sacamos adentro del aceite, porque si no nos vamos a complicar. Bueno, aflojo ahí. Se nos va a caer el tornillo y quizá la arandela. Vamos a mirar para allá abajo. Ahí cayó el tornillo y ahí va a salir el aceite. Lo mueven hacia arriba y hacia abajo la botella y van largando todo el aceite. Este aceite ya no es aceite. Parece una fondue de chocolate ya. Acá está lindo hoy para el chocolate porque hace frío. Está bastante fresco. En realidad hoy es el día más corto del año. Estamos en el solsticio de invierno. Dejando el otoño y empezando el invierno. Bueno, ahí sacamos todo el aceite. Lo dejamos escurrir acá. Lo dejamos un ratito ahí para no hacer mucho enchastre. Y aflojamos el tapón allá arriba. Yo el trapito le decía, porque yo ahora le voy a pasar el trapito este por dentro del agujero, así yo dejo tapado, así no ensucio el piso ni ando chorreteando todo por todos lados. Bueno, ahí puse mi trapo,
de forma artística. Ahí así no andamos chorreteando ahora cuando yo lo pongo en la morsa, sino andamos regando aceite por todos lados. Vamos a aflojar ese tapón. Bueno, ahí ya lo tenemos agarrado en la morsa. Voy a aflojar el tapón. Para aflojar el tapón y no marcar el aluminio acá, que queda espantoso, porque cuando ustedes se suelen agarrar, lo primero que ven los tapones. Entonces, agarran un pedacito de trapo cualquiera. El dado que vamos a usar, un dado 24 milímetros. Y lo metemos acá con el trapito. Martillito de goma allí. Que quede bien justo. Y aflojamos. Y esperemos que no nos gire la morsa, ¿verdad? Mira. Está medio flojo el tapón. ¿Está? Y ahí lo aflojamos todo. Acá es lo que va a salir, como le mostré allí, va a salir el separador de plástico, el resorte, la válvula, y atrás de la válvula va a salir la guía de aluminio esa que teníamos. Bueno, ahí lo giramos con el trapito, ya lo aprovechamos para irlo girando. Opa, que se me patina. Vamos a agarrar el lado de vuelta. Vieron que no se marca nada, está todo como que nadie nunca lo abrió. Acá tienen que hacer un poquito de fuerza porque puede ser que el resorte escupa un poco para afuera. Bueno, vamos a sacarlo de la morsa y vamos a ponerlo allí en el tarro de aceite, así no se manchastre. Bueno, estoy sacando el tapón. Ahí sale, se enroscó. ¿Ves? Yo le digo, pongan el tarro siempre porque aceite siempre sale. Va a salir el tubo de plástico. Acá está el tubo de plástico. Ahora va a salir el resorte. Ahí salió el resorte. El resorte siempre la espiral apretado va para abajo. Vieron que acá se aprieta la espiral y para este lado se extiende. Lo extendido para arriba, lo comprimido hacia abajo. Y ahora va a tener que salir la válvula, que anda por allí abajo. Ahí viene la válvula. La válvula, el resorte del rebote. Esto, si le gusta hacer wheelie o la moto cuando aceleran de repente se levanta o algo, esto hace que no peguen seco. Amortigua el golpe del tope ahí. Bueno, y ahora viene la parte linda, que es sacar el retén. El retén que venimos a cambiar. Que sacar el retén es este. Para sacar este retén lo que hay que hacer es con la barra cincharla así para afuera, opuesto. Esperen que voy a acomodar un poquito acá, porque si yo hago eso ahora, lo más probable es que salga volando la cámara con todo acá. Ya lo ubico de vuelta. Bueno, ahora en esta parte lo que tienen que hacer es correr al niño, al gato, al perro, corran todo al lado porque a alguien van a lastimar, si no lo van a llenar de aceite. Vamos a ponerlo acá. Espero esté enfocando ahí. ¿Ven la barra? Yo agarro con esta mano de este lado y este lado del otro. Y lo único que voy a hacer es extenderla lo más fuerte posible y que sea un golpe sequito, ¿verdad? Ahí ven. Y ahí vamos a traer el retén para afuera. ¿Ven? Y ahí salió el retén. Vamos a tirar acá a ver si sale más aceite. No salió más nada. Bueno, acá el retén viejo sale acá. Lo sacamos por acá arriba. La arandela que va abajo el retén, sacamos acá. Nos fijamos, la arandela a veces son redondeaditas o tienen un filo. La plana va para abajo y lo redondeadito para arriba, en caso que sea así. Si les toca otra barra. Y acá está donde trabaja la barra, ¿verdad? Por acá donde corre, contra la botella allí que va estancado. Y este es el de acá abajo. Estas son las dos guías, ¿verdad? Miren cómo está el aceite, todo podrido está. ¿Ah? Y ahí tenemos la barra desarmada. Esperen que no me fijé, porque esto acá abajo, cuando yo pasé el trapo y todo, no me fijé si estaba la arandela de cobre del tornillo. Acá está la guía del otro que me faltaba. Que eso va a salir cuando saquen la barra. Vamos a sacar mi artesanía de trapo acá. Y sí, y allá abajo, no sé si se puede ver allí, hay una arandela de cobre. Esa arandela de cobre hay que sacarla y cambiarla. Esperen que la voy a pescar con algo. Ahí está, vamos a ver si la podemos agarrar por este lado. Que está difícil. Bueno, ahí la tienen que pescar allí. Le voy a hacer un ganchito
A este le voy a hacer un ganchito para poder pescar la arandela. Y la saco y ponemos una nueva. Y este es el tornillo que se me cayó dentro del aceite, que ya lo rescaté. Bueno. Todo esto lo lavan, como tengo la otra pierna ya de la moto lavada y todo. Y ahora vamos a proceder a armarla. Bueno, ahí ya tengo la botella agarrada en la barra. Como ven, todo limpito. Allí todo lo que yo había limpiado, el coso. Y vamos a empezar a armar. Bueno. Lo primero. Espero que voy a buscar aceite y grasa. Que me olvidé las dos cosas. Bueno, ya estamos acá. Lo primero que vamos a hacer, vamos a aceitar el buje que va allá abajo. Porque vamos a armar eso primero. Si logro destapar el aceite. Si logramos destapar el aceite. Sacar el cartoncito este. Bueno. Ah, ya se cayó el... Bueno. Ponemos un poquito de aceite acá en la tapa nomás. Y este aceite lo vamos a usar para lubricar esto acá. Para que no trabaje en seco ahora cuando lo pongamos. Metemos allí. Le mandamos dedo nomás. Bueno, y ahí lo dejamos ahí. Bueno. Ahora vamos a aceitar esta. Este sello de plástico. Si está roto o lo que sea, lo tiene que cambiar, ¿verdad? Que es muy importante que este esté sano. Bueno. Esta pieza va con este resorte. Este resorte es indistinto del lado que lo pongan. Es igual de los dos lados. Lo ponen acá abajo. ¿Ah? Ahora agarramos la botella y lo metemos por acá arriba. Ahí. Y lo hacemos bajar. Y lo pescamos acá abajo. Bueno. Cuando tenemos esto acá, tenemos que poner esta guía que va acá abajo. Y esto lo tenemos que mandar para acá adentro. Metemos todo acá adentro. Allí. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner el resorte. Como dijimos, la espiral cerrada va hacia abajo, la espiral abierta hacia arriba. Mandamos acá el resorte. Muy bien. Ahora vamos a poner el separador plástico. Esta guía que calza en el resorte, mandamos para abajo. Levantamos la barra acá. Vamos a dejarla ahí, que ahora tenemos que hacer otra cosa. Bueno. Vamos a agarrar el tapón. Este que ya dijimos que es un accesorio. Usted va a hacer liso. Y hacen lo mismo acá. Lubrican el horrín. Si está roto, está reseco o está mordido, cámbielo, póngalo nuevo. Y para ponerlo, póngale un poquito de aceite para cuando lo pongamos allí no se corte y se rompa. Bueno, vamos a eso. Vamos a poner acá. Opa, ahí enroscado. Bueno, ahora vamos a lubricar este rozador. Este trabaja al lado de adentro. Ahí bien lubricado. Y vamos a lubricarlo también por el lado de afuera. Así es más fácil meterlo. Esta es la parte, yo diría, más complicada. Que hay que ponerlo allí abajo. Esperen que ahora lo voy a hacer con la cámara. Me voy a limpiar las manos. Y acá tiene que ser delicada la cosa. ¿Vieron ahí? Hay que hacerlo entrar allí adentro en esa cavidad. ¿Ven que asoma allí? A ver si logro enfocar. Ahí, ¿ven? Tiene que hacerlo entrar allí. Así que yo voy a agarrar un destornillador un poquito más ancho que el que tenía hoy. Con las puntas redondeadas para no machucarlo. Y lo vamos a meter allí. Espero que lo enfocamos allí. Y yo agarro la herramienta y les muestro cómo lo vamos calzando allí. Bueno, vamos a intentar meterlo allí. Acá tengo mi destornillador. Todo redondeadito. Existe una herramienta para ponerlo esto acá. Pero vamos a hacerlo a lo criollo. Si se supone que lo están haciendo en su casa, no tienen toda la herramienta, ¿verdad? Y ahí lo van metiendo, le van pegando parejito. Sin tratar de abollarlo ni nada. Y ahí va bajando. Tengan paciencia. Se preparan algo, un cafecito, algo. Un sorbito de café, un par de martillazos acá.
¿Ven? Ahí se me atravesó un poquito. Está un poquito la barra acá. Vieron que no es fácil. Hay que tener paciencia. Pero a poquito va yendo, ¿eh? Bueno, ahí se van viendo cómo va el proceso y lo hacen hasta que llega al final, ¿verdad? Bueno, ahí ya metimos el buje allí adentro. Allí está metido. Ahora tenemos que poner la arandela que va ahí. Buscamos la parte plana que quede mirando hacia abajo y ponemos allí la arandela. Ahora agarramos el retén. Me lo voy a correr un poquito para acá. El retén este, vieron que así viene de fábrica. El retén doble labio ese. Esta parte va para abajo y esta parte va para arriba. Pero antes de ponerlo, vamos a engrasar el labio del retén. Tiene que ser una grasa finita, bien suavecita. Y le ponemos acá. Esto es para que cuando empiece a amortiguar las primeras recorridas no sean en seco. Y entonces pueda dañar el labio del retén, que es muy finito. ¿Está? O va, que no estaba fuera de foco. ¿Ves? Lo van engrasando todo allí y le ponen todo ahí. Ahí está. Le sacan el exceso que tiene ahí, que queda. Y también le damos una pasadita acá afuera, pero apenita, ¿eh? Ven como le paso que lo ensucio nomás. Ahí le paso lo ensucio. Para que entre un poco mejor allí en el aluminio allá abajo. Bueno, ahí ya lo tenemos, labio engrasado y afuera también. Bueno, ahora vamos a buscar la herramienta para ponerlo ahí. Bueno, ahí tenemos el tapón. Lo que vamos a hacer acá, vamos a poner una bolsa de nylon cortada. Cortamos la esquina de una bolsa de nylon y ponemos la bolsa de nylon acá. ¿Está? Cuando tenemos eso, agarramos el retén y lo vamos acomodando acá en el labio, ahí despacito, y lo vamos pasando para abajo, ¿ven? Para no lastimar ningún labio. Y se fijan que lo están poniendo en la posición correcta, ¿verdad? Que la parte esa va para abajo y esa otra para arriba. ¿Está? Ahí ven cómo entró, lo fácil que entra y ahí lo bajan. ¿Está? Sigue y lo mandamos acá abajo. Allí. Lo dejamos ahí, espero que lo acomodo acá. Así no se pierde ningún detalle. Allí. Y lo bajamos acá. Presentamos ahí. Esto lo vamos a poner con esta herramienta, ¿verdad? Esta herramienta se pone acá y lo que hace es apoya, como ven, afuera el retén en el borde. Si no tienen esta herramienta, yo ahora le voy a empujar con este peso. Si no, y bien que tiene unas guías para no rayar la barra. Si ustedes no tienen esta herramienta, yo tengo un video ahí, se fijan, buscan ahí barra de suspensión CBR 1000 RR. Ahí explico yo cómo poner el retén este si no tienen esta herramienta. Usan el retén viejo, lo cortan a la mitad y lo dejan un poquito más chico. Y lo empujan con ese otro. Así no lastiman este nuevo que estamos poniendo acá, ¿verdad? Así que vamos a meterlo allí. Vamos a ver cómo entra, qué fácil que es. Espero que sea fácil, ¿no? Ahí vamos. Ahí sí, no sé si los tapo ahí. Esperé que bajo. Ahí está. Estaba pegando en el aire. Ahí se tiene que fijar que no se quede apoyado, porque como me está pasando a mí ahora, se quedó apoyado en un borde ahí y me jodió. ¿Ven cómo va entrando? Ahí le falta un poquito. Bueno, ahí sonó sequito y quiere decir que el retén entró ahí. ¿Ven cómo quedó allí? Ahí está el retén puesto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es poner el seguro. El seguro lo tenemos aquí. Ahí está el seguro. Lo depositamos allá abajo. Lo empujamos con un destornillador. Que entre en la ranura. Nos fijamos, nos aseguramos bien que entre. Y ahí está. Entró. Esto si lo quieren hacer para que entre un poquito más fácil. Si quieren lo pueden calentar con una pistola de calor también. Y entra un poquito. No lo pueden calentar que si no queman el retén, ¿verdad? Cuando queda apoyado el aluminio va a querer disipar el calor sobre el retén. Y lo rompe. Caliente no, que ustedes lo pueden agarrar sin quemarse. Y ahí lo pueden meter, ¿tá? Y nos queda poner el guardapolvo, ¿verdad?
Acá está el guardapolvo. Y hacemos el mismo procedimiento. Apenas le mostramos un poquito de grasa allí. Muy poquita. Acá. Ven ahí. Sacamos el exceso de grasa ahí. Lo dejamos que quede nomás. Muy poquita. Y este no precisa ninguna herramienta ni nada para ponerlo. Este solo lo ponen acá. Así. Y lo empujan allí. Limpiar las manos. Ahí está. Y ahí no quedó más. Lo que nos falta es apretar los dos tapones. Nos falta apretar el tapón de arriba y poner el tornillo de abajo. Para poner el tornillo abajo, vamos a dar vueltas a barra. Bueno, para poner el tornillo, ponemos la arandela de cobre allí. Y este tornillo no se nos puede salir. Si se llega a salir este tornillo, se nos desarma la barra. Se nos cae la rueda para abajo. Así que hay que ponerle un trabarrosca. Un tornillo allí, le ponemos unas gotitas. Ponemos ahí. Y lo mandamos para abajo. ¿Ah? ¿Ven ahí? Ahí quedó con una gotita de eso. Y ya lo mandamos para abajo. Y ahí apretamos. Y nos aseguramos de que esto no se va a desarmar mientras andemos. Nos ayudamos ahí con la... como podemos ahí para que no se caigan las cosas. Ahí está. Y ahí enroscamos. Bueno. Apretamos. No es una cosa de loco lo que va apretado esto, pero va ajustado, ¿verdad? Ahí apretamos. Miren lo que yo le decía. Ahí apretó. Apretado. Bueno. Acá lo único que me falta, el tornillo que aprieta el eje allí. Después que ajustamos la rueda, dejamos el eje fijo con ese tornillo que apretamos ahí la prensa esta, la mordacita. Y nos queda poner el líquido y apretar el tapón. Y estamos prontos para volver a instalar la moto y usar. Bueno, esto dice que lleva 434 mililitros de aceite 10W. Mi tarro, por supuesto, no llega a los 400, así que voy a poner 200 ahora y 234 después. Vamos a echar allí. Opa. Ya estamos haciendo enchastre. Venimos bastante bien, sin chorrear mucha cosa. Bueno. 200 ahí. Acá tengo. Opa. Mis 200 allí. Ahí puesto en el plano estaba en 200 justito. Echamos acá. $200. Ahí lo dejamos correr un poquito. Y cargamos de vuelta. Acá dijimos que era 234. Así que... Vieron que un litro de aceite de esto le da justito. Así que si tiran un poco para afuera le va a faltar. Así que tenemos 200, 225, 230 y un chorrito más. Está. Adentro. Ahora sobamos un poquito la barra. Y supuestamente el nivel tiene que quedar de la parte superior a donde está el líquido abajo. Tiene que haber 177 milímetros. O sea 17 centímetros. Vamos a sacar esto. Acá no lo puedo pescar. Vamos a agarrarla acá. Y vamos a sobarlo allí que saca el aire. No es difícil cambiar los retenes de líquido de las barras, pero es un poco engorroso el trabajo. Bueno, ahí lo vamos a ver un poco, que sacan las burbujas. No sé si escuchan el ruido. Ahí va saliendo el aire. Esto lo hacen unas 10 veces hasta que saca el aire. Y ahora vamos a ir, si hay 17 centímetros, de la parte superior a la parte inferior del aceite allí. Bueno, vamos a fijarnos una derechita acá y voy a buscar una regla para medir eso. A ver si no se me cae esto ahora cuando lo aprieta acá.
Veo que la regla esa y ya estamos con eso. Bueno, ya traje mi super medidor. Para esto hay una herramienta también, ¿verdad? Es una jeringa, se da la gradúa acá y se saca o sea, se pone un poquito de más y se saca el exceso. Aquí sí que dijimos 177 milímetros. 177 acá. Así tenemos que llegar hasta ahí. Vamos a fijarnos. Ahí. Y vamos a fijarnos si sale seco o sale mojado. Como si fuera la varilla de medición de un auto. Que mira aceite, miren. Está seco. Quiere decir que me falta un poquito más de aceite. Vamos a agregarle un poquito más entonces. Hasta que nos llegue a los 177 milímetros de nivel. Más o menos. Puede ser un poquito más o un poquito menos. Eso depende de... Va al gusto del consumidor. Vayan haciendo poquito esto. Que no se pasen mucho. 177. Ahí. ¿Cuánto nos falta, Cachi? Estamos ahí, apenas. Bueno. Y ahí sí, ¿ven? Ahí tocó. Vamos a meter un pelitito más. Ahí está. Y ahí quedamos con lo... Ahí está. ¿Vieron? Ahí no pasamos. Ese que se le agregué de poco fue de más. ¿Está? Así que este poquito, si quieren lo dejan o si quieren lo sacan. Yo ese poquito se lo voy a dejar. Porque es muy poquito. Y esta suspensión ya tiene la precarga regulable del tapón. Si bien son dos cosas totalmente diferentes, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero ya con esto si hay alguna cosa malo se puede subir o bajar un poquito más ahí. Bueno, gente, esto es lo único que queda, apretar el tapón y ponerlo en la moto. Nada más, y estaría pronto. Como yo les decía, pónganle un trapito allí para no machucar la rosca. Vieron como yo desarmé y todo, miren cómo está intacta. Y ahora para apretarlo lo mismo, ponen el trapito allí, ponen el lado y lo aprieta. Capaz que en la moto ustedes está más fácil, si no tienen el de la precarga allí, ¿verdad? Bueno, si les gustó, denle me gusta. Si quieren comentar, déjenme un comentario allí. Y si tienen alguna duda, fíjense, porque hay varios videos de míos con el tema de las barras estas. Así que bueno, eso es todo, amigo. Denle, aprieten todo por allá abajo, me gusta,